que a causa de su desobediencia, Dios tuvo que quebrantarlos y tuvo que pasarlos por esclavitud y tuvieron que pasar muchas cosas difíciles. Pero aún con todo, Dios, aunque quebranta, siempre Él guarda un remanente. Así es. Quiere decir que Dios nos puede dar duro, nos puede castigar de acuerdo a nuestras acciones, pero siempre está abierta la posibilidad del perdón. Amén. Y entonces vamos a empezar leyendo en el capítulo 23, verso 1. Vea lo que dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron, y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Jehová vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Incline su cabeza y oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Es nuestro deseo, mi Dios eterno, que a través de tu palabra, Señor, nuestros ojos, nuestro entendimiento puedan ser abiertos, mi Dios. Vivimos, Señor, en tiempos donde escuchamos tantas cosas de diferentes fuentes, pero es nuestro anhelo, mi Dios, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, el que nos guíe y nos enseñe. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos, enamóranos de tu palabra. Haznos, Señor, que tengamos ese deseo de alimentarnos a diario en ella, y que así podamos entender los caminos que tú tienes trazados en la vida individual y colectiva de cada uno de nosotros. En acción de gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Aleluya. El profeta Jeremías fue un profeta, hijo de otro sacerdote. Amén. Y Dios lo llama, Él mismo se escoge a Jeremías para esta obra de llevar palabra dura. Usted sabe de que no es fácil en los tiempos del profeta Jeremías ser un profeta de Dios. Habían profetas, pero no todos eran profetas de Dios. Amén. Entonces vamos a ver dos tipos de profetas. Personas que hablaban en nombre de Dios, pero Dios no había dicho nada. Mas sin embargo, al profeta Jeremías le toca hablar realmente la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿qué tan a menudo nosotros escuchamos palabra de Jehová a través del labio de profeta que sea fuerte? De 0 a 100. 99% es bendición. 99% es Dios va a abrir puertas. 99% es Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto tus lágrimas. Nunca has llorado, pero Dios ha visto tus lágrimas. Hay profetas que dicen: ¿te recuerdas lo que Dios te dijo la semana pasada? No le dijo nada, pero suena interesante. Pero vamos a entrar en contexto. El verso 1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Dice quién? Dice Jehová.
Imagínense, un pastor es puesto por un hacendado, por un señor, ¿para qué? Para cuidar las ovejas, no para comérselas, ¿verdad? No mucho menos para destruirlas. Y Dios está utilizando en esta noche, dice el calificativo de que estos pastores estaban destruyendo y dispersando las ovejas. Mientras leía este pasaje ayer, podía de alguna manera discernir el tiempo en que esta palabra se dio. Entonces, analizando, cuando nosotros venimos y leemos esto y dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, lo primero que la gente piensa es: hay pastores malos en las iglesias. Pero usted sabe que esta palabra no iba para un pastor, o no iba para pastores. Recuérdese que en el día del profeta Jeremías no existían iglesias. Amén. Estaba el templo de Jehová, donde estaban los sacerdotes, pero no habían iglesias dispersas donde cada quien ofrecía, por ejemplo, servicios como lo que tenemos ahora. Entonces, ¿de quién está hablando esta palabra cuando se refiere a los pastores? ¿Alguien me puede decir? Literalmente. Tampoco literalmente, porque no era de pastores que estaban cuidando ovejitas, animalitos. Good. Estaba hablando de los reyes, la gente que estaba en el poder. ¿Por qué? Porque cuando el rey está corrupto, cuando la cabeza está corrupta, todo el pueblo va a estar corrupto. Amén. Las decisiones que se toman en el gobierno afectan a cada uno de los ciudadanos de una nación. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Usted se ha preguntado, muchas veces los gobiernos toman decisiones y no nos preguntan, no nos consultan. Y aunque estemos de acuerdo o desacuerdo, muchas veces se termina haciendo lo que ellos quieren. Hablábamos hace un par de semanas lo que sucedió hace unos meses, la aprobación del matrimonio homosexual. ¿Usted cree que es algo que le agrada a Dios? Es ahí entonces donde dice la palabra: ay de los pastores que destruyen a mi pueblo. ¿Por qué? Porque ellos vienen a imponer algo que no viene del corazón de Dios. Entonces yo quiero que en esta noche nosotros podamos entender el contexto de esta palabra. Si a usted el Espíritu Santo le revela de una manera distinta y no lo que le estoy enseñando, pues permitamos que así sea. Pero esto es lo que el Espíritu de Dios puso en mi vida. Verso 2. Por tanto dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersaron mis ovejas y las espantaron y no las han cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de sus obras. ¿Quién castiga? El Señor. Amén. En los días cuando el pueblo de Israel no contaba con un rey, los profetas, hasta el profeta Samuel, que fue el último en ese tiempo, dice que el pueblo pasó una etapa llamada el oscurantismo, que fue un espacio aproximadamente de 400 años donde nadie predicaba, donde no había palabra de Dios. Dios se cayó y todo el pueblo por 400 años no escuchó palabras de Jehová. Entonces, después de eso, dice, empezó a levantarse la generación de jueces, capítulo 2, verso 10. Una generación que no conocía a Dios, una generación que vivía como vive la gran mayoría de la humanidad en estos días. Vive por sus propios instintos, actúa de acuerdo a sus propias capacidades, a sus propias posibilidades. No confía en nadie, confía en sí mismo. No confía que un ser superior lo haya creado, cree que existe de la casualidad. Cree que si él no hace las cosas por sí mismo, del cielo no va a venir un Dios. Del cielo no me va a caer nada. Pues le cuento, las bendiciones vienen del cielo. La misericordia viene del cielo. La gracia, el favor de Dios viene del cielo. Tal vez no en una manera que lo veamos visible cuando desciende, pero la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, cubrirá toda la tierra. Y ahí es donde nosotros estamos incluidos. Entonces, a partir del verso 3 dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Dígame si Dios no tiene amor por su pueblo.
Él sabe que a consecuencia de los malos gobernantes, a consecuencia de los malos reyes, el pueblo va a tener que pagar consecuencias. Yo le decía que en el tiempo del pueblo de Israel, Dios quería ser el rey de ellos. Él quería ser el rey de su pueblo. Que su confianza estuviese puesta en aquel que los había sacado de tierra de esclavitud en Egipto. Pero ¿qué sucede? Nosotros a veces, cuando no tenemos identidad, empezamos a querer hacer las cosas que los otros hacen. Yo necesito hacer lo que los otros hacen para sentirme bien, para sentirme completo. ¿Por qué? Porque es la forma en que la mayoría lo hace. Y como yo he dicho siempre, pareciera que lo que la mayoría hace es lo correcto. Amén. Pero en Dios las cosas no son necesariamente de esa manera. El pueblo de Israel era guiado por la presencia de Dios. Dios le tenía profetas. Dios después le puso jueces para que juzgaran entre ellos. Pero aún así, empezaron a ver lo que había a los alrededores de ellos. Empezaron a ver que los pueblos cercanos a donde ellos habitaban eran pueblos que estaban bien organizados. Eran pueblos que contaban con reyes. Eran pueblos que tenían ejércitos. Y cuando era el tiempo de ir a conquistar para expandir su territorio, sus reyes iban y peleaban. Tenían todo. Entonces ellos dijeron entre sí: necesitamos ser como los otros pueblos. Necesitamos tener nuestro propio rey. Y dice que se acercaron al profeta Samuel y le dijeron: queremos un rey. Entonces Samuel vino a la presencia de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Yo creí que yo era el rey de ellos, pero ya que quieren que sea un hombre, pon atención, ya que quieren que sea un hombre el que los guíe y no Dios, dijo el Señor: les voy a dar lo que ellos quieren. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre? En una mujer, en un jefe, en una carrera universitaria. Y ponemos a Dios en último lugar, si es que está Dios ahí. Entonces Dios dice: ok, el lugar donde tú me quieras poner está bien para mí. Los beneficios y las consecuencias van a ser para ti, no para mí. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo y no cambia. Él sigue en su gloria, en su poder y en su magnitud. Entonces, ¿qué sucedió? Dios levanta a un hombre llamado Saúl. Creo que la mayoría de nosotros recordamos lo que sucedió con Saúl. Saúl al principio era un hombre sencillo, pero ¿qué sucedió cuando ya empezó a estar en el poder, en el reino, y ver todo lo que conllevaba ser el rey de un pueblo? Empezó ¿a qué? A enseñorearse. Empezó a entender que él no era un servidor, sino alguien para ser servido. Y de eso es lo que la palabra de Dios hoy está hablando. Que no se nos olvide que sin importar la posición donde estamos, hemos sido llamados para servir, no para que nos sirvamos del pueblo. Los pastores, o nos ponemos en un púlpito, en un lugar aquí, no significa que porque nosotros estemos acá, que porque que tengamos un privilegio, significa que estamos por encima de la gente. Todos estamos en el mismo bote. Todos vamos a tener que darle cuentas delante de Dios. Por eso es que a Dios es contrario a los hombres. Los hombres utilizamos distintivos. Amén. Los hombres utilizamos, como en el ejército, rangos de autoridad para entender quién tiene más alto nivel. O como es en las organizaciones, hay posiciones de autoridad que nos distinguen uno de otro. En Dios todos somos iguales. Gloria a Dios, amén. Que hayan pequeñas diferencias para que alguien vaya guiando, no significa que porque Dios me puso a mí a guiar a este pueblo, ahora significa que yo estoy superior o estoy por encima de ellos. Pero eso es una de las cosas que nosotros a menudo olvidamos. Y de repente sentimos que como somos reyes, como somos los jefes, se nos debe a nosotros servir. ¿Qué es lo que hacen los presidentes de las repúblicas, de los países? La palabra de Dios lo dice: se enseñorean. Ellos disponen, ellos deciden quién es, va a quién. En el tiempo de los reyes, ellos decidían quiénes eran sus mujeres. Y buscaban la que, no le voy a decir las que más les gustaban.
Y si usted, por ejemplo, era padre de familia y tenía una hija doncella de 12 años para arriba y el rey la mandaba a pedir, usted no podía decir no. Usted no podía decir yo tengo planes. El rey la mandó a pedir para una de sus esposas. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, alguien que se supone que estaba para ayudarme, ahora está para arruinarme la vida, ¿no? ¿Cuántos de padres nos gustaría que nos arrancaran una hija? Ni aunque así el rey fuera Brad Pitt. Amén. Ni aunque la chica dijera, yo me quiero ir con el rey. No. Entonces, hoy estamos viendo algo de yo me quiero ir con él, dice la hermana de atrás. Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? A partir del verso 3 dice, yo mismo recogeré al remanente, lo que sobró, lo que dejaron de toda la destrucción. Yo lo voy a recoger, dice el Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal, aunque parezca todo lo contrario. ¿Cuántas veces cuando hemos sido jóvenes, cuando nuestros padres están tratando de guiar nuestra vida, parece que los pensamientos que nuestros padres tienen hacia nosotros son de destrucción y no de bien? Así es. Parece que nuestros padres lo que quieren es destruirnos la vida. Como que tienen tanto odio y no hayan dónde más descargarlo sino en nosotros, los hijos. Amén. Lo vemos de esa manera. Lo ves de esa manera. Cuando es todo lo contrario. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quiere evitarnos todos los dolores, todos los dolores de cabeza, todas las situaciones negativas que van a venir en nuestra vida. Y entonces dice el Señor, yo mismo voy a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay un hombre que se pueda encontrar que es digno de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces dice que Él va a hacer volver al pueblo a sus moradas, al lugar donde Él escogió desde el principio de la fundación del mundo. Y entonces cuando estén ahí, dice el Señor, ellos van a crecer y van a multiplicarse. Eso significa estar en la perfecta voluntad de Dios. Crecer y multiplicarnos en todas las áreas. No únicamente en las áreas financieras, no únicamente en las áreas materiales, en todas las áreas. Crecer y multiplicarnos es lo que hacemos delante de Dios. Verso 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora bien, vea que dice en el verso 7, por tanto he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta el tiempo de Moisés, siempre el pueblo recordaba que el evento más grande que había sucedido en el pueblo israelita había sido que Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud que el imperio egipcio ejercía sobre ellos. Egipto era uno de los imperios más poderosos en ese tiempo. Ni por la fuerza le podían quitar las cosas. Amén. Pero Dios demostró que no con espada ni con ejército, sino que a través de su Espíritu Santo pudo sacar todo un pueblo, no algunos, sacó a todo el pueblo, a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cada joven, a cada niño, y los llevó al lugar donde Él quería introducirlos, al lugar donde Él quería que crecieran y se multiplicaran. Pero ¿qué sucedió? En ese proceso, en ese camino, el hombre empezó a revelar lo que ya había en su corazón. Cuando Moisés llega a Egipto, se imagina, como decimos, ¿verdad?, que todos los hermanitos en la iglesia son ovejitas. A veces queremos ver a la gente de esa manera y decimos, todos hasta están acá porque necesitan de la